Estimados doctores, abogados litigantes, estudiantes de nuestras veneradas casas de estudio y en definitiva a todas aquellas personas que sienten la pulsión vital por la justicia. Qué bueno poder hablarles hoy viernes 13 de julio del año 2025 con una disertación de un tema que a todos nos atañe y nos preocupa, lo que estamos en el rollo de la justicia. Me refiero a esa parte clave del sistema penal que llamamos la fase de investigación o fase preparatoria. Miren, esto no es solo un papeleo más, es el corazón de todo, donde se inicia a armar la verdad de lo que pasó y donde, si no ponemos ojo, se pueden crear unos vicios, errores y trampas que dañan todo el cuento de la justicia. Por un lado, me viene a la mente el doctor Alberto Arteaga Sánchez, quien con su experiencia nos recuerda que la dignidad del proceso penal reside en la estricta observancia de las garantías. Esta idea, que suena tan lógica, a veces se nos va de las manos en el día a día y uno se pregunta, ¿no les parece que a veces nos enredamos tanto en lo legal, en la pura forma, que olvidamos la esencia? Si lo que hacemos es realmente justo para las personas que tenemos al frente. Totalmente la formalidad, sin alma de justicia, viene a ser como una camisa de fuerza. ¿Y qué me dicen? Lo que afirma la autora Olga Hernández, que siempre insiste que una investigación robusta y transparente es la base para una defensa efectiva y una justicia creíble. Esto nos da curiosidad y nos hace pensar qué se nos estará escapando en el corre-corre del litigio diario que, por más pequeño que sea, puede voltear un caso por completo. La experiencia nos llama la atención con una cantidad de cosas. Por ejemplo, un plazo que se fue volando, una firma que se quedó en el tintero, un documento que se perdió. Esas cosas tienen el poder de poner el mundo de cabeza en un proceso. Dicho esto, el proceso se inicia con la denuncia o querella. Es el primer eslabón de una cadena de errores si no se ejerce una vigilancia rigurosa del Código Orgánico Procesal Penal. ¿No les ha pasado que el inicio de un caso se siente como un simple formalismo, sin trascendencia importante? Y al percibirlo así, sembramos la semilla de desatender el caso. A partir de allí se despliega autos y medidas que, si bien son herramientas esenciales para la justicia, pueden transformarse en un instrumento de desequilibrio procesal. En la fase de investigación, que es la que estamos mencionando ahorita, consideramos el auto de aprehensión o detención judicial. Su naturaleza es seccionalísima, definida en el artículo 236 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Se desdibuja con demasiada frecuencia, como si se nos olvidara que esto es para casos contados. Es un vicio recurrente el abuso de privación judicial preventiva de libertad de manera desproporcionada, sin que se cumplan estrictamente los requisitos legales. Jueces y fiscales, lamentablemente, caen en el error de priorizar la prisión por encima de las medidas cautelares sustitutivas de libertad, como lo contempla el artículo 242 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, que nuestro legislador sabiamente previó como alternativa menos gravosa. Esta praxis subvierte el principio
de presunción de inocencia y menoscaba el derecho fundamental a la libertad personal. Para corregir este vicio, es imperativo que los jueces apliquen con rigor la proporcionalidad y necesidad de la medida cautelar, conforme al artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Y que los fiscales fundamenten con contundencia la inviabilidad de las medidas sustitutivas. Un ejercicio de legalidad y humanidad irrenunciable debe ser eso. ¿Les parece que en ocasiones se abusa de la cárcel, regalando otras opciones más suaves, como si la prisión fuera la primera y no la última de las opciones a tomar? Definitivamente, se percibe que la cárcel se ha vuelto la opción por defecto en el proceso inicial, en la fase de investigación, en la fase preliminar, cuando el ordenamiento jurídico nos brinda un abanico de posibilidades para asegurar los fines del proceso sin sacrificar la libertad. Además, mis queridos amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas que creen en la justicia, la verdad es a través de la prueba, la columna vertebral de la investigación. Y esta está plagada de muchas aristas. El auto de allanamiento contemplado en el artículo 196 siguiente del Código Orgánico Procesal Penal y la autointerceptación de comunicaciones contemplado en el artículo 215 del Código Orgánico Procesal Penal, al limitar derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad, exigen una justificación rigurosa y un control judicial estricto. Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos presenciado allanamientos sin órdenes judiciales o con órdenes genéricas que violan la especificidad requerida por la ley? Aquí emerge la más insidiosa de las trampas procesales, la introducción de pruebas ilícitas. El principio de la prueba ilícita, contemplado en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, es transparente cuando dice que aquellas pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales carecen de todo valor. No obstante, persisten prácticas deplorables de obtener información bajo coacción o sin la debida autorización judicial. Esto es un error inaceptable, tanto para los fiscales que presentan como para jueces que las admiten. La corrección, por lo tanto, exige que los jueces sean guardianes inflexibles de la legalidad de la prueba, excluyendo de inmediato cualquier elemento probatorio que esté contaminado. Pero el vicio no se detiene allí. También venimos con la cadena de custodia, que es el eslabón ininterrumpido que garantiza la autenticidad y el valor probatorio del elemento de convicción. Es un punto crítico. La cadena de custodia, si está rota, como nos lo menciona en el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, que se manifiesta en fallas de recolección, embalaje, etiquetado, traslado o preservación. Cuando está rota, se invalida la evidencia. La contaminación de la escena del crimen por manipulación inadecuada que altera o destruye las pruebas es otro error elemental que compromete la investigación en la fase inicial, en la fase preparatoria o fase de investigación. La falta de capacitación y la negligencia es estos aspectos importantes y lamentables y son el caldo de cultivo de las nulidades absolutas.
como lo establece el artículo 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Para subsanar esto, se necesita la capacitación constante de los funcionarios de investigación en criminalística y la estricta observancia de los protocolos de cadena de custodia como elementos esenciales, so pena de ver desmejorarse y desmoronarse en los casos. ¿No les da la impresión que a veces, con tal de conseguir la prueba, las personas pasan por alto si se obtuvieron de forma legal o no? O si el fin justificara los medios de obtener la prueba de una manera arbitraria. Es una falacia peligrosa que va paralela a la justicia. Avanzando en la fase de investigación, también nos conseguimos con la gestión del sumario y del expediente. Ámbitos donde también se cuelan vicios, se cuelan errores, se cuelan trampas que impactan directamente la transparencia y la eficacia del proceso. En relación con el sumario, que lo entendemos como el conjunto de actuaciones escritas en una investigación, un error muy recurrente es la falta de una investigación exhaustiva, donde el Ministerio Público no agota todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, llevando a acusaciones débiles o sobreseimientos injustificados. Fíjense que esto vulnera el principio de la verdad material. Asimismo, la parcialidad en la investigación es una trampa maliciosa. Al dirigir la pesquisa solo hacia hipótesis incriminatorias, es decir, dejamos de ser un sistema acusatorio a un sistema inquisitivo, descartando elementos que podrían desvirtuar la prueba. Para corregir estos vicios en el sumario, el Ministerio Público debe guiarse estrictamente por el principio de objetividad que está contemplado en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, buscando la verdad por encima de la mera acusación. Y el juez de control, conforme al artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, puede solicitar la práctica de diligencias adicionales si él considera que la investigación está incompleta. Por otro lado, la gestión del expediente como otro elemento, el expediente físico o digital, es un foco de problema. Un error común es la desorganización de documentos en el expediente, que dificulta el acceso a la información y el seguimiento de las actuaciones. Pero más grave aún son las trampas. ¿Cuáles trampas? Como el ocultamiento de actuaciones procesales o la sustracción de documentos clave, que son acciones que buscan beneficiar o perjudicar a alguna de las partes y que representan un fraude procesal, como lo sabemos nosotros los abogados. La alteración de folio o la inserción de documentos falsos son también vicios gravísimos que atentan contra la fe pública y la transparencia en el proceso y la transparencia en la fase de investigación. La corrección pasa por la digitalización y sistematización de los expedientes, garantizando su inalterabilidad y trazabilidad. Asimismo, la aplicación de sanciones penales y disciplinarias para quienes incurran en esta falta, conforme a los delitos de falsificación de documentos o fraudes procesales. Los abogados que hemos ido a litigar, les hago una pregunta. ¿No sienten que a veces es un laberinto encontrar un papel en un expediente? O peor aún, que aparece
como si existiese magia. Se pierden los documentos o aparecen otros documentos que nunca estaban en el expediente. Esto frustra y genera mucha desconfianza, porque uno piensa que las cosas no se están manejando limpiamente. También tenemos las decisiones judiciales, las sentencias denominadas interlocutorias, que resuelven incidentes sin decidir el fondo del asunto. No son sentencias definitivas. También son puntos álgidos del problema. Decisiones sobre medidas cautelares, sobre nulidades o las objeciones a actuaciones fiscales dejan de ser resueltas y deben ser resueltas con mayor celeridad y apego a la ley. Exigencias ineludibles del principio de celeridad procesal. Cuando un juez tarda o posterga injustificadamente las decisiones o las dicta sin una debida motivación, está incurriendo en un retardo malicioso del proceso. Una trampa que afecta gravemente el derecho a una justicia expedita. La corrección de este vicio exige la aplicación rigurosa de los lapsos procesales y la debida motivación de los autos, como lo señala el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, permitiendo el control efectivo de la decisión. De igual manera, amigas y amigos, doctores en Derecho, litigantes, estudiantes, el sobreseimiento contemplado en el artículo 300 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, aunque es una figura garantista, puede ser mal utilizado tanto en el Ministerio Público al solicitarlo sin una investigación exhaustiva, como por el juez al decretarlo cuando aún no existen diligencias pendientes. La corrección implica que los fiscales solo soliciten el sobreseimiento cuando las causas sean manifiestas y el juez lo dicte solo cuando no haya necesidad de incorporar nuevas pruebas o practicar diligencias adicionales. Asimismo, la no notificación del auto de archivo fiscal contemplado en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal a la víctima o al denunciante es otra omisión flagrante que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Esto quiere decir que en ese proceso se comete flagrancia de los organismos públicos. Esto se corrige con la rigurosa observancia de las notificaciones contempladas en el artículo 160 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, garantizando el acceso a la justicia. A veces no sienten que las decisiones importantes se tardan un montón o se toman sin explicar bien por qué. Y eso genera un estrés tremendo a todos los involucrados en el proceso penal. Esa lentitud y la falta de motivación minan la credibilidad del proceso y agotan a todas las partes. No obstante, los vicios no son exclusivos de la actuación judicial o fiscal. Nosotros, los abogados litigantes, también debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad. La falta de notificación al imputado de sus derechos, el impedimento de su acceso al expediente o la detención ilegal del aprendido más allá de las 48 horas sin ser presentado ante el juez de control, que están contemplados en el artículo 44 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal o norma adjetiva, son vulneraciones que a menudo son desatendidas por la defensa, ya sea por negligencia o por desconocimiento, perdiendo así valiosas oportunidades para revertir una situación adversa. Para corregir esto, lo más importante es que el abogado
debe ser celoso defensor de las garantías constitucionales desde el primer momento de la aprehensión, exigiendo la notificación inmediata de los derechos del imputado y su pronta presentación. Además, la falta de exhaustividad en la investigación no solo es una falla fiscal, es también la responsabilidad del abogado defensor. Él debe exigir que se agoten todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no solo para la acusación, sino para desvirtuar las mismas acusaciones, haciendo uso del derecho a promover pruebas, como está contemplado en el artículo 127, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, ¿no les ha pasado a ustedes, abogados, que a veces, por descuido, o por como lo denominamos coloquialmente, un rapidito, nos peleamos por esos derechos básicos del cliente y después nos lamentamos? La proactividad en nosotros, los abogados, es la clave para evitar lamentaciones posteriores. Bueno, amigos y amigos, doctores, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas interesadas en derecho, la verdad es que muchos de estos rollos empiezan porque la investigación se casa con una sola idea y no busca la verdad completa, dejando por fuera cosas que podrían cambiar todo el proceso. Y lo que es peor aún, a veces se inventan pruebas. Eso es una de las cosas más feas que les puede pasar a la justicia. También están esas denuncias falsas que se meten solo para fastidiar gente y para incomodar a personas inocentes. O el cuento del fraude procesal, que es cuando tratan de engañar al juez para que tome una decisión equivocada. Todas estas señales que estamos hablando, conversando, dialogando, es una crisis ética bien grave y tenemos que buscar la manera de enfrentarla. La corrección de estos vicios exige una investigación objetiva por parte del Ministerio Público, apegada al principio de objetividad, como lo habíamos mencionado en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la denuncia, y la sanción, y la mala fe procesal, y el fraude, conforme a lo establecido en la ley, también tiene su sanción en el artículo 111. ¿No les parece que a veces la investigación se cierra a una sola idea y no busca la verdad completa? O peor aún, se fabrican cosas para dañar a otras personas. Es como si se cansaran con una sola historia y no quisieran investigar más, ver más allá, o lo que es peor, que se inventen pruebas para inculpar a alguien. Eso es terrible. Las consecuencias de todos estos vicios y errores y trampas son devastadoras, como por ejemplo nulidades absolutas cuando son descubiertas, contempladas en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, que invalidan las actuaciones y retroceden el proceso, revocación de medidas cautelares, sobreseimientos por insuficiencias o vicios de las pruebas, y en última opción o última instancia, la erosión de la confianza pública en el sistema de justicia. Podríamos preguntarnos cómo corregimos estas desviaciones, estos vicios, estas trampas. La solución radica en una conceptualización integral que involucre a todos los actores del sistema penal. Con relación a los jueces, no puede esperarse más por la capacitación constante en materia de derechos humanos y garantías constitucionales.
se debe ejercer un control judicial efectivo sobre la actividad fiscal, verificando la proporcionalidad y la necesidad de las medidas cautelares y la aplicación ajustada al principio de la prueba ilícita, con rigor inquebrantable, conforme al artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. La motivación de los autos y sentencias interlocutorias. Estas deben ser exhaustivas y claras, como lo establece el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, evitando resoluciones arbitrarias que propicien un retardo no solo procesal, sino un retardo malicioso. ¿Ustedes no creen que los jueces a veces deberían apretar un poco más en este proceso? Evitar problemas mayores. Si totalmente los jueces hicieran esto, fueran más estrictos y no dejaran pasar las cosas, así el proceso arrancaría bien, eficientemente y mejor, evitando enredos gigantescos más adelante. Es impostergable la capacitación constante, continua y mantenida en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Se debe ejercer un control judicial efectivo sobre la actividad fiscal, verificando la proporcionalidad y necesidad de las medidas cautelares y aplicando el principio de la prueba ilícita de una manera eficaz, conforme a lo establecido y como no lo señala el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. La motivación de los autos y sentencias interlocutorias deben ser exhaustivas y claras, como nos lo señala el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, evitando resoluciones arbitrarias que propicien el retardo malicioso. A veces no le ha pasado que nos podemos a pensar que los jueces deberían apretar un poco más en los procesos y asegurarse que todo esté bien hecho en el inicio de la investigación para evitar problemas mayores después. Los jueces deben ser más efectivos, más estrictos y no dejar pasar las cosas. Así el proceso arranca bien y se evitan enredos mayores más adelante. Los fiscales, con relación a ello, se requiere una investigación objetiva y exhaustiva que agote todas las líneas de investigación, tanto las que incriminan como las que exculpan, en apego a los principios de objetividad del artículo 111, como lo venimos señalando, contemplado en nuestra norma adjetiva o Código Orgánico Procesal Penal. La cadena de custodia debe ser una prioridad innegociable, con protocolos estrictos y capacitación constante del personal, conforme al artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Es crucial erradicar la cultura de la privacidad. Para los fiscales se requiere una investigación objetiva y exhaustiva que agote todas las líneas de investigación, tanto las que incriminan como las que exculpan, en apego al principio de objetividad establecido en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal. La cadena de custodia debe ser una prioridad innegociable, con protocolos estrictos y capacitación constante del personal, conforme al artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Es crucial erradicar la cultura de la privación de libertad como regla y aplicar las medidas cautelares, aquellas medidas cautelares sustitutivas, siempre que sea posible, según lo establecido en los artículos 230 y 242 del Código Orgánico Procesal Penal. La rendición de cuentas por el manejo de las investigaciones debe ser una práctica
constante y debe estar auditada. ¿No les parece que los fiscales deberían ser como detectives imparciales que buscan la verdad sin importar si ayuda o perjudica a alguien? Y no solo buscar culpas. Deberían ser así, que investiguen todo a fondo, sin poner de lado de nadie, ni a favor de nadie, solo buscando qué fue lo que realmente pasó con el equilibrio de la verdad. Pero también tenemos responsabilidad de nosotros los abogados litigantes. Nosotros debemos asumir un rol más proactivo y vigilante. No basta con reaccionar a las actuaciones del Ministerio Público. Es nuestro deber exigir el respeto a las garantías constitucionales desde el primer momento de la detención y solicitar las nulidades cuando sea procedente, como está establecido en el artículo 174 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, y velar por el acceso irrestricto al expediente, como nos lo señala el artículo 127, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, tanto físico como digital, verificando su integridad. La preparación técnica y el estudio profundo de la jurisprudencia son fundamentales para nosotros, los abogados, para poder ubicar, detectar las fallas en la cadena de custodia y la ilicitud de las pruebas. Y por ende, refutar la parcialidad en el sumario. Debemos ser guardianes celosos de los derechos de nuestros representados y no ser cómplices por acción u omisión de las trampas procesales. Es por ello que podemos reflexionar lo siguiente. ¿No creen ustedes que nosotros los abogados tenemos que ser más pilas y no esperar a que las cosas se pongan más feas para luego decidir actuar, sino que debemos estar encima desde el principio de la investigación? Tenemos que ser más activos, no dejar que el tiempo pase y las cosas se compliquen más. Si estamos encima desde el principio, podemos evitar muchos problemas. Si hacemos un análisis completo general de ese sistema penal, podemos generalizar lo siguiente. Se necesita una revisión integral de los mecanismos de control y sanción para aquellos operadores de justicia que incurran en faltas graves, ya sea, como es nuestro título del tema, faltas de vicios, errores o trampas judiciales. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares que sustentan la administración de justicia, que garantice que el sumario y el expediente sean reflejos fieles de una verdad procesal y no hayan alteraciones, no hayan mutilaciones, no hayan documentos nuevos. ¿No piensan ustedes que necesitamos que este sistema castigue de verdad a los que hacen cosas imprudentes, incoherentes, falsas, fraudes, trampas, cualquiera que sea, para que esto no siga pasando? Si no hay consecuencias reales para el que actúa mal, esto nunca va a cambiar. Tiene que haber una mano dura para que las cosas se hagan como deben ser. En resumen, mis amigos, mis doctores, mis abogados litigantes, mis estudiantes universitarios y personas y público en general, la investigación no es un mero formalismo. Es el crisol donde se forja la justicia o se distorsiona como tal. La lucha contra los vicios, errores y trampas no es una tarea aislada, sino un compromiso colectivo entre las partes, abogados, juez, ministerio público. Solo a través de la formación constante y la ética inquebrantable y la vigilancia activa de jueces, fiscales, abogados, litigantes, podremos construir un sistema penal que verdaderamente
garantice el principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso y la defensa, que son nuestros pilares irrenunciables de un Estado de Derecho justo y equitativo. La conceptualización de estas entidades o instituciones jurídicas nos llama a la acción, a que reflexionemos profundamente sobre nuestras prácticas y construir un proceso penal venezolano más efectivo, más eficiente, más eficaz. Se despide de ustedes por el día de hoy su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.